Posiblemente una de las figuras más famosas de la antigua Grecia, fue el ateniense Sócrates en el 470 y 399 a.C. Este murió ejecutado al ser obligado a beber cicut. Este método de ejecución indirecto era común en la capital y se solía aplicar a los ciudadanos de Atenas. Los condenados a pena capital podían también ser desterrados en medio de la naturaleza para morir, o arrojados a un abismo, aunque los esclavos solían ser golpeados con palos hasta morir. Sin embargo, un gobernante griego utilizaba métodos mucho más siniestros. El toro de Falaris. En el siglo XVI a.C., Falaris recibió un dispositivo inventado por Perillo de Atenas. El dispositivo estaba hecho de bronce y tenía el tamaño de un toro real. Dentro estaba hueco y poseía una puerta para entrar en él por la parte de atrás. Debajo del dispositivo se encendía un fuego que iría quemando viva a la persona condenada a muerte dentro del mismo. El toro de Falaris tenía un sistema de tubos en su interior que hacían que los gritos del que se encontraban dentro salieran al exterior con un sonido similar al mugido de un toro. Metal fundido. En el antiguo Israel, la ley mosaica definía 36 delitos como punibles con la pena de muerte. Los culpables de incesto y adulterio con la hija casada de un miembro del sacerdocio eran condenados a morir quemado, pero no en una hoguera. El castigo comenzaba ahogando al culpable con una cuerda blanda. Cuando la persona estrangulada comenzaba a jadear necesitando aire, se vertía plomo fundido por la garganta. Esta forma de ejecución producía quemaduras desde dentro hacia afuera. Poena Cuyei. Esta ejecución consistía en introducir al culpable en un saco y coserlo estando dentro. Antes de meterlo en el saco se le solía pegar una paliza o dar latigazos. Muchas veces se solía introducir animales, serpientes, gallinas, monos o perros normalmente, en el saco junto al culpable. Desollamiento. La muerte por desollamiento consiste en quitar la piel de la víctima. Normalmente se hace mediante incisiones con un cuchillo en las piernas, nalgas y torso para después quitar la piel lo más intacta posible. Esta práctica ha sido común durante siglos en diferentes partes del mundo, incluyendo la antigua Roma, en la Inglaterra medieval y en el Imperio Otomano. Los reyes del Imperio de Asiria entre 91 y 609 a.C. eran aficionados a despellejar a sus enemigos, en especial a los líderes que se rebelaban. Se sentían particularmente orgullosos de ejercer esta práctica. El cilindro Rasam es un prisma de 10 caras del siglo VII a.C., donde se recoge lo siguiente: sus cadáveres los colgaron de estacas. Los desollaron y cubrieron las murallas de la ciudad con sus pieles. Li Si, 280 a.C., fue una figura clave en los comienzos de la China imperial. Era escritor, político y filósofo. Pero se puso del lado equivocado del asistente político Zhao Gao, el cual ordenó su ejecución siguiendo el antiguo método de los 5 dolores. Este consistía en comenzar cortándole la nariz, luego el pie, a continuación la mano, después los órganos genitales, y, finalmente, cortándolo por la mitad. Además de Li Si, se ordenó la ejecución de todos sus familiares de hasta 3er grado, acorde con la antigua práctica. Ojo por ojo. En la época del primer imperio babilónico 1894 a 1595 a.C., en lo que es Irak en la actualidad, estaban obsesionados con el equilibrio. La ley del talión era fundamental. Si le sacas los dientes a alguien, te sacarán los tuyos. Los perjuros debían perder la lengua y los violadores ser castrados. A pesar de esto, no se aplicaba a todos por igual, ya que si un hombre libre atacaba o asesinaba a uno esclavizado, la pena solía ser una simple multa. Este principio del equilibrio se extendió a la pena de muerte. Por ejemplo, alguien que fuera sorprendido robando en una casa en llamas, sería ejecutado y lanzado al edificio ardiendo. Los ladrones eran ahorcados allí donde habían asaltado. La crucifixión. La antigua Roma era un lugar brutal y el sistema de justicia era también clasista. Si eras esclavo en un juicio, el tribunal solo podía aceptar las pruebas obtenidas mediante tortura, la cual podía llegar a tener lugar durante el juicio. La crucifixión estaba reservada normalmente para castigar a personas esclavas y romanos de segunda clase.
Este método consistía en desnudar, golpear y azotar al condenado y obligarle a cargar una gran cruz de madera al lugar donde sería ejecutado posteriormente. Al llegar allí, se clavaban las manos y los pies a la cruz, para que cualquier soldado que pasara por allí pudiera apuñalar, golpear o humillar al crucificado. Aunque hoy parezca difícil de imaginar, ser crucificado boca abajo era una demostración de misericordia, ya que la muerte era más rápida. Estas ejecuciones tenían lugar de la manera más pública posible. La crucifixión no fue abolida en todo el Imperio Romano, hasta el año 337 después de Cristo. Escafismo. También conocido como el método de la tortura de la artesa o de la barca. Mitrídates VI fue un soldado que vivió en el primer imperio persa. Estando borracho en un banquete real, traicionó la confianza del rey Artajerjes II. El rey, avergonzado y en cólera, ordenó que sufriera el castigo más cruel del mundo, el escafismo. Este método de ejecución consistía en lo siguiente: comenzaba colocando al condenado a un lugar rodeado de agua y colocándolo dentro de un bote. A continuación se colocaba otro bote en la parte superior, dejando brazos, piernas y cabeza sobresaliendo. Después de esto, se le alimentaba a la fuerza con leche y miel, cubriendo su cara, brazos y piernas. Pasado un tiempo, las moscas cubrían toda la piel que estaba expuesta al sol. Al sufrir diarrea en el bote, los parásitos se alimentaban de los excrementos inicialmente, y luego del cuerpo del hombre, devorándolo de dentro hacia afuera. Según se cuenta, Mitrídates duró 17 días en los botes, antes de morir. En la actualidad, 56 países del mundo mantienen la pena de muerte, aunque solo 18 países llevaron a cabo ejecuciones durante el 2020. Suscríbete a este canal para traerte más historias impactantes.